Vale, en este vídeo me gustaría presentar cómo se puede ver el Renacimiento y la evolución de la literatura renacentista en España desde la Reconquista hasta realmente los mediados del siglo de oro, 1600-1650. Entonces, vamos a agrupar en esta presentación el Renacimiento y sus raíces greco-romanas, la Edad de Exploración y los nuevos tipos de literatura, específicamente la novela picaresca y el soneto italiano, que entraron en España durante esta época. Pues los objetivos entonces esencialmente son de descubrir cómo España evolucionaba en la época eh, por factores de la colonización y la conquista del Nuevo Mundo y más tarde el enriquecimiento de la corte en España y todos esos problemas que conllevaba. Entonces vamos a descubrir cómo los temas del curso se presentan en el soneto 23 de Garcilaso de la Vega, la narrativa epistolar de Cortés, la segunda carta de relación, las crónicas de los indígenas durante la conquista española de México y a final de cuentas una de las obras más famosas de la época, Lazarillo de Tormes, la novela picaresca. Entonces, para establecer el contexto, necesitamos volver a recordar cómo cambiaba España en la época del Renacimiento y específicamente cómo después de la Reconquista España cambiara dramáticamente socialmente y económicamente. El marco histórico, claro, es que España ya se había reconquistado por los reyes católicos de España, Fernando e Isabela, y luego, ahora que España es una unidad y toda la riqueza de las dos coronas de Castilla y Aragón pudieran combinarse bajo una sola corona en Valladolid, pudieran ellos aprovechar oportunidades de explorar, enriquecerse y crear una nueva identidad española. Eso significa entonces que la Iglesia Católica, que siempre había sido parte de los dos reinos de Castilla y Aragón, iba a tomar un papel aún más importante en la vida cotidiana de España. Además de eso, en la época había un resurgimiento e interés por el arte y las culturas greco-romanas. Eso significa entonces que vamos a ver muchas figuras y visuales que nos hacen recordar la arte y literaturas de la antigua Roma y la antigua Grecia y una vuelta al humanismo y el individualismo. Bueno, además de eso, deberíamos recordar que España iba a enriquecerse súper rápidamente, dado que ahora pudieran extraer oro y plata y otros recursos del Nuevo Mundo. Entonces podemos ver aquí que a partir de 1490 los reyes católicos empezaron a invertir mucho en la exploración global y el reino de su nieto, Carlos V Habsburgo, eventualmente será uno de los reinos más grandes de la historia europea. El Tratado de Tordesillas en 1494 cristalizó una línea divisora en las Américas que otorgó la gran parte de las Américas a España, una parte bastante pequeña a los portugueses en Brasil. Y a partir de entonces los españoles empezaron a aprovechar las oportunidades de explorar y extraer recursos valiosos. Entonces, podemos empezar con la literatura que es claramente europea, a pesar de todos los cambios en las colonias o el establecimiento de las colonias en México y el Nuevo Mundo. Vamos a quedarnos en España por un rato, empezando aquí con el poema ilustre de Garcilaso de la Vega. Se publicó por primera vez en 1609 como una serie de sonetos al estilo italiano. Podemos ver aquí en la foto a la derecha en una versión escaneada del original español de la época, de 1609. Es un soneto italiano, dado que cuenta con una rima abrazada, es endecasílabo, o sea, 11 sílabas a cada verso, y cuenta con 2 cuartetos y 2 tercetos. El tema principal del soneto es que la hermosura de una mujer desconocida, pero podría ser cualquier, es temporal, porque la vida y el tiempo en general es muy fugaz. Entonces, el sentido de carpe diem es central en este poema, que muchas veces nosotros lo nombramos
en tanto que de Rosa y Azucena, dado que hay tantos sonetos con diferentes números, es mucho más fácil en hablar de él usando el primer verso, en tanto que de Rosa y Azucena. Pero bueno, el título propio, el título real es Soneto 23. Vale, en este poema nosotros podemos ver varios recursos literarios que son de la herencia de la literatura italiana ya entrando en España. No podemos dar todo el crédito a los italianos, pero dado que los italianos no tenían que preocuparse de la Reconquista y todos esos eventos que habíamos visto en la Edad Media, los españoles ahora están listos más tarde para aprovechar de estos nuevos modos de literatura y tipos de poesía, especialmente el soneto italiano. El tema principal es el Carpe Diem, claramente, porque le sugiere la voz poética a esta mujer que ella aproveche su hermosura, dado que es muy temporal. Utiliza varios epítetos para señalar los visuales y las emociones en el poema, especialmente para destacar la urgencia de aprovechar el día de hoy. Utiliza el epíteto mucho, el viento helado que marchita la rosa, o aprovechar el dulce fruto. Claro, epítetos típicamente son adjetivos no necesarios, pero se utilizan para señalar cualidades que queremos destacar, para entender mejor el temario de la obra. Garcilaso usa anáfora, en tanto que significa hoy día mientras, para hacernos recordar que el tiempo siempre pasa y que no podemos parar el paso de tiempo. Entonces el tiempo es muy fugaz. El cromatismo es muy central aquí porque hay un paralelo con la naturaleza y dado que quiere hacernos pensar de flores y de diferentes fenómenos naturales, claro, va a destacar los colores esenciales de estos objetos bueno, en el caso de flores podemos ver la idea de rosas y de azucenas, también cualidades naturales de ella que quizás no se necesitaran destacar, pero que nos ayuda a entender que esta mujer es muy joven, su cuello es blanco, dice Garcilaso Vega. Volviendo a la naturaleza, varias metáforas se emplean en el poema para señalar el paralelismo entre el paso de tiempo y cambio en las estaciones y la verdad muy cruel de que un día esta mujer ya no va a estar tan hermosa como está en el día de hoy. Es que marchitará la rosa es algo que sabemos que pasa en el invierno cuando los vientos helados vienen y empieza a marchitar las flores. Claro, cuando el tiempo pasa más y más en la vida de esta mujer, va a marchitarle a ella la cara, o sea, arrugas. Cubra de nieve, claro, es una imagen de la transición de otoño en invierno, o, claro, para una persona, el cambio de color de pelo hasta blanco o gris. El marco cultural aquí es que es un soneto de estilo italiano, podemos ver las interacciones entre los europeos y la expansión, no tanto la expansión, sino la popularidad creciente del arte greco-romano, tanto como se podía observar en varios países renacentistas, Italia, España, Francia, etc. Entonces la hermosura del periodo clásico ha vuelto a ser esencial. En cuanto a los temas de la clase de AP Lit, sobre todo podemos ver la construcción de género, porque claro, es una voz poética de hombre, es una voz poética varón, que está señalando lo que cree de una mujer y que su hermosura es un factor que más define su identidad. Las relaciones interpersonales, claro, es un cuento, no tanto un cuento de amor, sino la idea de que el amor y conseguir el amor y aprovechar de la hermosura del amor es algo que se debe hacer más pronto que tarde. El tiempo y el espacio, claro, el tema principal aquí es el carpe diem, que nosotros aprovechemos el día de hoy, dado que un día ya no vamos a estar tan hermosos, capaces o fuertes, lo que sea, que es un proceso inevitable. No voy a destacar aquí tanto el memento mori, porque el memento mori tiene un peso un poco mayor en el sentido de prepararnos para la muerte, pensar más del significado de la muerte. El carpe diem nos hace pensar más del día de hoy. Claro, memento mori está ahí en el ambiente del poema, pero esencialmente estamos hablando del hoy y preocupándonos un poco menos de lo que sucederá al final de la vida.
Un cambio dramático en el Renacimiento es el desarrollo de la narrativa epistolar y que se publicara para toda la gente de leer. En 1520, un año después de la llegada de Hernán Cortés y los demás españoles a Tenochtitlán y los asentamientos aztecas en México, él emitió una carta al rey Carlos V de España para señalar que él había hecho en sus conquistas de México. Entonces, este narratorio, que es para el rey Carlos V, el Habsburgo, el gran rey de España, incluye muchas exageraciones, muchos polisindetones y asindetones para que Cortés pudiera destacar de su propia perspectiva cuánto capaz de conquistador que era. Entonces, es una carta llena de narrativa no muy fidedigna. Él utiliza el polisindetón, por ejemplo, para señalar la grandeza que él quiere que el rey Carlos V imagine cuando piense de Cortés. Por ejemplo, dice, y como todos conocieron la verdad y la mala intención y dañada voluntad del dicho Diego Velázquez y del dicho Narváez, y cómo se había movido con mal propósito y es urgente y nos da un sentido de agrandecer los acontecimientos. Podemos dudar que todo sucediera tan dramáticamente como Cortés lo hubiera narrado en su carta. Su tipo de narrador, como he dicho, es un narrador testigo, no muy fidedigno. Intenta postularse como un narrador que observó todas esas cosas pasando en México, pero dado que Cortés realmente aprovecha, tanto más como nosotros pensemos que él es un conquistador capaz, podemos decir que ser un narrador testigo no es realmente una representación fiel de lo que sucediera en México. Es narrativa epistolar, viendo de latín epístola, de una carta. Entonces es un relato que él está compartiendo con su narratorio, que es el rey Carlos V, pero dado que se publicó públicamente, es algo que la gente común de España y del resto de Europa pudiera leer para entender quién es este Cortés. Entonces, claro, él solo va a narrarlo tanto como vaya a ayudarle a parecer como un gran conquistador y mejor que su jefe, Diego Velázquez. Eh, Además de eso, podemos pensar del efecto cultural de la narrativa epistolar. Si la única narrativa del Nuevo Mundo viene en forma de cartas de conquistadores que quieren verse capaces y populares, claro, no vamos a haber entendido cómo era el Nuevo Mundo de manera muy, yo no sé, fiel, dado que cada cosa que diga Cortés en sus cartas o Colón en sus cartas va a postular al conquistador como mejor que quizás era. Entonces no habrían tenido los europeos una perspectiva súper realística de cómo habría sido el Nuevo Mundo, dado que Cortés y Colón solo va a contarles los acontecimientos que pudieran hacerles parecer capaces y dignos de ser conquistadores. Vale. Muy bien. Entonces, nosotros podemos ver ahora mismo el otro lado del relato, que es la perspectiva indígena. Volviendo, se me olvidó, casi se me olvidó destacar los temas de la clase. Antes de hablar de visión de los vencidos, deberíamos hablar de los temas de la segunda carta de relación. Yo he señalado aquí 3 temas esenciales del curso. Además, quería yo destacar las relaciones interpersonales, pero no creo que sea una cosa tan central en el argumento de la carta. Primero, las sociedades en contacto. Obvio, es Cortés, un conquistador español, narrando su perspectiva y sus interacciones con los indígenas. ¿Es su narrativa fidedigna? Claro que no. Solo va a contarnos lo que le vaya a beneficiar. También nuestra perspectiva de gobierno y las prácticas políticas y sociales de los indígenas va a ser relatada a través de los ojos de Cortés. Así que quién es Moctezuma, solo vamos a entender quién era a través del testimonio fiel de Cortés. Entonces, nunca podremos saber exactamente cómo eran las interacciones entre Moctezuma y Cortés, porque quizás otras cosas pasaran, que Cortés no nos dijera en las cartas de relación. La creación literaria
otra vez volviendo a la idea de que en esta epístola, en esta narrativa epistolar, Cortés va a crear una subrealidad, una diferente realidad en la que él es más heroico, es más el centro de los acontecimientos. Quizás eso pasará, pero no podremos saber por seguro. Entonces es muy importante que los lectores leamos cuidadosamente la segunda carta de relación para entender que está creando Cortés una burbuja dentro de la realidad en la que él es el héroe. En el tiempo y el espacio, él narra sus movimientos en su conquista de México, solo narrando los eventos que él piensa que son esenciales para entender su conquista de México. A final de cuentas, quiere Cortés hacer que México parezca atractivo para el rey Carlos V para establecer colonias. Si él puede vender la idea de que México valga la pena de asentar, pues Cortés sería entonces héroe del día porque le habría traído al rey español terreno valioso con un ambiente precioso que pudiera honrar a la corona habsburga. He destacado aquí bajo las relaciones interpersonales, hay algo dentro de la narrativa en la que él cuenta o infiere que su gobernador, o sea, su jefe, entre comillas, Diego Velázquez, es inferior. Entonces podemos ver ahí cómo él puede utilizar esta carta para ayudarse políticamente dentro del ámbito en que trabajaba el gobierno colonial español. Vale. Ahora, para la perspectiva indígena, obras 3 y 4 de Visión de los Vencidos. Aquí podemos ver la recopilación de los eventos de la conquista española de la perspectiva indígena, no de la perspectiva de Cortés y los españoles, sino los indígenas que sobrevivieron o no sobrevivieron la conquista española. Visión de los Vencidos es una recopilación de varias entrevistas del siglo XVI, luego traducidos para un mundo moderno en 1959 por el traductor Miguel León Portilla. Principalmente los presagios y la gran parte del texto venía de diferentes traductores y funcionarios de la Iglesia Católica que vivían en México durante la conquista española. Así que los presagios, por ejemplo, venían a Bernardino de Sahagún, un sacerdote que vivía en México en los 1500 y que conocía a los indígenas, vivía ahí mientras los españoles crecían su poderío. Pero Miguel León Portilla vuelve 500 años después, casi 500 años después, en 1959, para actualizar la traducción y publicar estos relatos para una audiencia moderna. Los presagios son los eventos que los indígenas experimentaron u observaron durante la conquista española y se ha perdido el pueblo mexica. Es un lamento por parte de los indígenas cuando están afrontados con la verdad cruel de que han tenido que huir de sus hogares y sus lugares religiosos que les eran muy importantes para la vida. Entonces tenemos dos capítulos en la pérdida indígena de México, los presagios, lo que pasó durante y se ha perdido el pueblo mexica, su huida eventual de su hogar sagrado Tenochtitlán. En los presagios, diferentes entrevistas fueron desempeñadas por Bernardino de Sahagún, que es un fray en la Iglesia Católica. Entonces, él pudo cristalizar 8 diferentes presagios que señalaron la conquista española de la perspectiva indígena, como ellos, los indígenas, interpretaron los acontecimientos a la vez que pasaban. Entonces podemos ver las imágenes de cometas, rayos de luz para explicar la tecnología militar y diferentes fenómenos sobrenaturales que ellos habían observado. Se ha perdido el pueblo mexica o mexicatl, es el relato, un lamento de una voz indígena yendo o huyendo con su pueblo de Tenochtitlán para un futuro desconocido. La voz poética se ha perdido el pueblo mexicano, es muy emocional, es muy devastado
Podemos ver diferentes recursos literarios que señalan las emociones, la desolación de estos pobres indígenas. Por ejemplo, el epíteto. Podríamos ver claramente en los sucesos de la conquista que ellos habrían llorado por la verdad cruel de que los españoles habían conquistado su hogar, su hogar maternal. Entonces podría haber dicho lágrimas la voz poética, pero lágrimas gotellan, ¿no? O sea, eso señala las gotas de lágrimas. Podemos ver la enumeración de dioses, saludando a este dios, este dios, este dios, en forma de asíndeton, que hay una lista larga de dioses que van a estar tristes con los indígenas. Imagina ser un indígena intentando de incorporar la idea de que le hayas desanimado posiblemente a un dios o todos tus dioses. Hay una apóstrofe, la voz poética motiva a su gente para llorar, para lamentar abiertamente, porque lo que les había sucedido era tan dramáticamente terrible que deberían llorar por lo terrible que les haya pasado. El anáfora del llanto, llanto. Podemos oír los llantos de los indígenas marchándose de Tenochtitlan para recrear sus vidas e intentar sobrevivir un nuevo mundo. Efectivamente, podemos ver en los dos relatos cómo los indígenas explicaron los fenómenos de la conquista española en sus propios términos, porque ellos no entendían exactamente cómo eran los europeos, necesitaban ellos explicarlo en sus propios términos o sus propias palabras. Los tres temas esenciales en Visión de los Vencidos. Las sociedades en contacto obviamente es central porque es la recopilación de voces indígenas a través de traductores españoles o mexicanos, respectivamente en los casos de Fray Bernardino de Sahagún y luego Miguel León Portilla. La creación literaria. Los 8 presagios, varios de ellos son sobrenaturales, pero dentro de la narrativa, dentro de las crónicas recopiladas por Sahagún, podemos imaginar que estos eventos ocurrieran en la realidad. Entonces, la fantasía o las imágenes fantásticas, debería decir, de los presagios parecen como algo quizás cinemático que pudiera haberles pasado a los indígenas. Sobre todo el tiempo y el espacio se destacan porque los dos relatos crean cronologías muy únicas. En los presagios, los 8 presagios parecen haber pasado linealmente, pero no sabemos exactamente cómo el tiempo fluyera de un presagio hasta el segundo, hasta el tercero. Se ha perdido. Podemos usar la metáfora de la huida, el viaje, que podemos ver en mucha literatura, el viaje como una alegoría por la transición o el cambio en la vida. La desolación representada en este viaje es un buen paralelo para la desolación interna que padecían los indígenas. La última obra del Renacimiento que deberíamos señalar en la clase de AP, literatura, es el clásico, el famosísimo Lazarillo de Tormes, la novela picaresca, publicada en 1554 por un autor anónimo. Y sabiendo lo que ocurrió en la novela y las partes satíricas de la novela, yo también habría omitido mi propio nombre si hubiera sido el autor de la novela. Pero bueno, la novela picaresca de Lazarillo de Tormes cuenta la vida de Lázaro de Tormes, que intenta superar sus circunstancias terribles de un niño sin familia, sin recursos para sobrevivir. Y eventualmente él supera sus circunstancias de la mejor manera que pueda. Claro, no tenemos aquí un sueño americano. Lazarillo sobrevive al final de cuentas y hay unas connotaciones de esperanza ahí, pero igualmente la novela picaresca esta es una crítica de muchos fenómenos que sucedían en España durante la época de la conquista del Renacimiento, particularmente a la gente común. Entonces es literatura muy popular, como vamos a ver. El protagonista es ciertamente antihéroe. Las decisiones de Lazarillo no siempre son heroicas, pero al final de cuentas el lector puede
enamorarse de Lázaro y entender por qué él toma unas decisiones que no siempre son éticas. Es el relato de Lázaro como adulto narrando cómo le pasó en su juventud. Así que la novela principalmente cuenta con varios usos de analepsis o el flashback, porque es la memoria o los recuerdos de Lázaro de su niñez. Por eso no vamos a clasificar a Lázaro como un narrador fidedigno, porque nos está contando lo que él quiere que nosotros sepamos de su juventud y de la perspectiva de él. No es muy fidedigno de narrador. Sus experiencias con sus amos, sin embargo, nos dan muchas señales de cómo era la vida en España en la época y particularmente burla de unos fenómenos más tóxicos en el mundo del español común. Por ejemplo, podemos ver en el primer tratado, El ciego, es una alegoría por cuanto la gente discapacitada o pobre, o los dos en España, tuviera que recurrir a trucos y engaños para poder sobrevivir. Así que podemos entender por qué el ciego es porque es. No significa que tenemos que amar al ciego, pero entendemos por qué el ciego es o hace lo que hace. El clérigo, tenemos una alusión aquí, un paralelo. O sea, si alusión es una alegoría paralélica a algo que sí pasaba. Tenemos aquí el paralelo de que Lázaro se moría de hambre en la casa de un clérigo, tanto como en España la Iglesia Católica contaba con mucha riqueza y poder creciente, mientras el español común todavía sufría. Entonces hay la crítica de la Iglesia Católica ahí. También el escudero, el Tratado 3 con el escudero, podemos ver que este escudero, que es solo una fachada, representa que la nobleza en España no tiene mucha sustancia, carece de sustancia, que todo es una fachada y no realmente es auténtico. Entonces, sus experiencias con sus amos son alegorías y alusiones para el español común. Eso hace que la audiencia española común puede entender e identificarse con lo que sucede en la vida de Lázaro. No siempre tenemos que decir que algo es bueno o malo, correcto o incorrecto, pero podemos entender o acercarnos a Lázaro dado que sus experiencias son muy comprensibles, dadas sus circunstancias en España. La novela es picaresca, o sea, celebra a un pícaro, y un pícaro es alguien que hace lo que tenga que hacer para superar sus circunstancias. No siempre es un héroe o antihéroe, puede vacilar entre los dos, pero el pícaro es alguien que celebramos por aprovechar diferentes oportunidades para mejorar sus circunstancias, para lo bueno o lo malo. Entonces le da esperanza a un español común que quizás pueda usar sus propios recursos o su propia creatividad para mejorar sus vidas, porque en la época la vida de un español común no era muy buena. La novela es muy expansiva, entonces podríamos señalar diferentes conexiones a los temas de clase, pero yo he señalado aquí 4 temas esenciales de Epilet que se puede observar en Lazarillo. Primero, las sociedades en contacto. Deberíamos tener cuidado con este tema. Tenemos que recordar que no siempre tiene que ver con las sociedades diferentes en cuanto a la etnicidad o religión, sino las divisiones socioeconómicas también cuentan como sociedades que podrían estar en contacto en las obras de este curso. Entonces, dado que hay diferentes clases sociales, diferentes niveles socioeconómicos, podemos ver a Lázaro intentando tener una buena vida o superar sus circunstancias, a pesar de que hay una pirámide social muy rígida y que hay unas personas que están más altas en la pirámide social, a pesar de quizás no merecer sus plazos ahí. El escudero, buen ejemplo, él tiene este título noble, pero no hace nada noble. Y el escudero tiene el clérigo tiene título de clérigo, que trabaja en la iglesia y es un funcionario de la Iglesia Católica, pero por sus decisiones dentro de su casa quizás no merezca el respeto que la pirámide social le otorga. La dualidad de ser es algo también que es muy importante en la obra. Claro, hay un solo Lázaro, pero hay el Lázaro externo que está interactuando con sus amos o las demás personas en su vida, pero también el Lázaro adentro, que siempre está pensando de cómo puede hacer un truco o engañar para
para superar su situación. Así que hay la dualidad de yo como el individuo y mi entorno. Las relaciones interpersonales, bueno, hablando de individuo e entorno, podemos ver que Lázaro tiene siempre en mente cuando establece relaciones con alguien la idea de que más es importante pensar de sí mismo. Cuando él últimamente suelta sus barreras un poco en Tratado 3 y empieza a tener un cierto amor por el escudero o lamenta la situación del escudero, o sea, empieza a derretirse el hielo un poco para Lázaro. Justo después el escudero le abandona. Entonces Lázaro aprende nueva lección de que no puede confiar de otros, incluso cuando empieces a pensar que hayan cambiado o que hayas descubierto algo nuevo. Lázaro siempre va a pensar solo de sí mismo primero. Y no es una sorpresa que él haya tenido esa experiencia porque carecía de familia. Su familia era problemática y tenía que abandonarla. Entonces no es una sorpresa que haya tenido que crecer una personalidad tan, yo no sé, cerrada. Si pensamos de cómo un niño debería portarse, Lázaro es muy cerrado. Y ya. Últimamente, la creación literaria es literatura autoconsciente, uno de nuestros recursos literarios de curso. La idea esencial es que Lázaro entiende muy bien que está narrando su autobiografía. Entonces, cuando él cambia de momento en momento, de amo en amo, él nos ayuda, nos guía como lector a entender las transiciones en su vida, nos habla directamente a nosotros de vez en cuando. Entonces, a lo largo de la obra deberíamos estar conscientes de que Lázaro está en control total de nuestra perspectiva de la vida de Lázaro. No podemos entender o Lázaro no quiere que nosotros sepamos más que él quiere que nosotros sepamos. Entonces, estamos muy limitados a los deseos de Lázaro en su narrativa. He marcado aquí que también podríamos señalar el tiempo y el espacio como un tema central, dado que cada tratado o etapa es un nueva experiencia para Lazarillo, pero yo no creo que esté haciendo algo dramáticamente único con el flujo del tiempo lineal. Aquí no creo que eso sea central en la narrativa ni el narratorio, honestamente. Entonces yo destacaría aquí las sociedades en contacto, la dualidad de ser, las relaciones interpersonales y la creación literaria.